¿Qué tal? Bienvenidos en De Cerdo al Taco, hablemos de inocuidad. En esta ocasión hablaremos sobre peligros radiológicos. Antes de iniciar más a fondo con el tema de peligros radiológicos, lo primero que debemos de hacer es definir qué es un peligro relacionado con la inocuidad para los alimentos. Recordando, dentro de la inocuidad para hacer el análisis de peligros y puntos críticos de control o bien el HACCP, vamos a determinar los riesgos. El riesgo es la función matemática de la probabilidad de que se presente un peligro y en caso de que se presente un peligro, ¿qué tan grave va a ser? Bueno, pues el peligro, en esta parte de la función matemática, es el agente biológico, químico, físico presente en el alimento con potencial de causarle un efecto adverso para el consumidor. Cuando se actualizaron algunas de las normas como controles preventivos o ISO 22000 en su versión 2018, se hace una pequeña aclaración, ¿no? Por ejemplo, en la nota 2 de ISO 22000 nos dice: peligro para la inocuidad de los alimentos incluye alérgenos y sustancias radiológicas. Si bien son peligros químicos, nos hace ser muy puntual en esta separación para que a la hora de hacer nuestro análisis de peligros pongamos esta atención. Primero vamos a ver los alérgenos, son la primera causa a nivel mundial de los retiros, los alérgenos no declarados, y las sustancias radiológicas cobraron importancia después de los eventos de la central nuclear en Fukushima. Vamos a ver un poquito. Excelente. Ahora que hemos revisado la definición de peligros, vamos a ver que este peligro alimentario no tiene relación con los tratamientos a los que usualmente se somete a los alimentos, a la irradiación. Como tal, la irradiación que se utiliza para los alimentos es una tecnología considerada como segura. ¿Cómo es? Se mandan irradiaciones con longitudes de onda y dosis específicas para obtener un efecto deseado. Las dosis que se utilizan son muy bajas y además esta radiación rebota en los alimentos, no se queda o se acumula, como lo puede ser en otros tipos de eventos como radiación del suelo, agua o desastres naturales. Existen diferentes fuentes de irradiación aprobadas por distintos organismos como FDA para distintos usos. En general son 3 fuentes de radiación: los rayos gamma, que se irradian a través de fuentes radioactivas como cobalto 60 o cesio 137 y se utiliza de forma rutinaria para esterilizar productos médicos, dentales, productos para el hogar, y también se utiliza para tratamientos contra el cáncer. Después, las siguientes 2 fuentes de irradiación sí se utilizan más en alimentos. Los rayos X se producen por la reflexión de un flujo de electrones hacia un objetivo, por lo general hacia un alimento. También los rayos X tienen amplio uso en la medicina o, por ejemplo, también cuando vamos al aeropuerto y nos revisan nuestro equipaje. También otra fuente de irradiación aprobada es un haz de electrones, que es muy similar a los rayos X, donde un flujo de electrones es impulsado por un acelerador y va directamente hacia un alimento. En todos estos casos existen regulaciones, como lo veremos más adelante, sobre cuánto se puede poner en un alimento. Existen varias razones o varios beneficios de irradiar un alimento. En general, las concentraciones que se utilizan nos ayudan a prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos a través del control de microorganismos que pudieran estar presentes en vegetales frescos, lo cual nos va a ayudar a la conservación. También se utilizan mucho para el control de insectos. Pueden, por ejemplo, hacer dosis específicas para esterilizar algún mosquito, algún otro insecto que pueda convertirse en plagas. Esto se utiliza muchísimo para la exportación de vegetales frescos.
También nos pueden ayudar a retrasar la germinación y a la maduración, por ejemplo, en las papas o en otros cultivos frescos se retrasa esa germinación y entonces tenemos tiempos de traslado mucho mayores. También nos puede dar esterilización, no solo controlar algunos microorganismos, sino eliminar o destruir de manera más importante la flora o la microbiota que pudiera tener algún alimento vegetal fresco. Ahora, dentro de los principales controles que se tienen para los alimentos que han sido irradiados es que deben de estar marcados. Existe un símbolo internacional para identificar que el alimento ha sido irradiado, es el símbolo de la herradura, y como vemos en diferentes regulaciones, la FDA, entre ellos, exige que se identifique para que el consumidor pueda saber que está consumiendo un producto que fue irradiado. El que haya sido irradiado no quiere decir que se llevó algún control de microorganismos, etcétera, reemplace buenas prácticas adecuadas de manipulación en toda la cadena. Ahora bien, ¿países permiten la irradiación? Bueno, actualmente más de 60 países permiten la irradiación, incluyendo Estados Unidos, Australia y algunos países miembros de la Comunidad Europea. Quien es el líder número 1 de productos irradiados actualmente es China, quien irradia aproximadamente 1 millón de toneladas de alimento, y de este millón el 40% corresponde a productos de pollo, carne molida, etc. Otros de los alimentos que se irradian también son alimentos para mascotas, vegetales deshidratados, especias, hierbas, sazonadores y alimentos marinos. En México también se irradian aproximadamente 25,000 toneladas de especias por año. Ahora, la radiación no es peligrosa, los alimentos siguen siendo saludables y nutritivos. Cualquier cambio que provoque esta radiación es tan mínimo que no es tan fácil distinguir, como ya habíamos dicho, cuando un alimento es irradiado. Bueno, y si entonces la irradiación de los alimentos no es la que representa un peligro para analizar dentro del HACCP, ¿a qué peligro se refiere? Y a los que se refiere es la radioactividad que ocurre de manera natural, que se va acumulando principalmente en el agua y en el suelo. Si bien se acumula en pocas cantidades, algunos eventos del desarrollo humano, como tiraderos a cielo abierto o pruebas nucleares o desastres en lugares de fuentes radiológicas, pudieran afectar esta acumulación tanto en el suelo como en el agua. Se ocurre esta radioactividad de manera natural y la también provocada por el hombre. Los controles preventivos fueron los primeros en poner esto a la mesa, provenientes de la Ley de Modernización de los Alimentos en Estados Unidos, y ahí se nos indica que raras veces estos peligros radiológicos se encuentran en los alimentos. Sin embargo, cuando sí ocurren, se deben de analizar dentro de los controles preventivos o bien dentro del HACCP. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, para que un alimento que ha sido contaminado por algún elemento radiactivo y que pueda causar un daño a la salud debería de estarse consumiendo por largos periodos de tiempo, o bien la concentración de radioactividad debiera ser demasiado alta. Entre los peligros radiológicos más comunes que tenemos están los radionucleótidos que vemos en pantalla: radio, uranio, plutonio, estroncio, yodo y cesio. ¿Quiénes son las principales poblaciones afectadas? Bueno, los miembros de equipos de rescates que van a ir cuando exista algún accidente nuclear, las personas que trabajan en las centrales nucleares, o bien, en el caso de que ya se dé algún evento, los principales afectados van a ser niños y adultos jóvenes, ya que se ha visto que se les provoca cáncer de tiroides debido a la exposición a la radiación,
o también los fetos pueden causar lesión cerebral entre las 8 y 25 semanas de gestación. En general, los efectos para la salud, si supera cierto umbral, puede generar enrojecimiento de la piel, pérdida de cabello, quemaduras, síndrome agudo por irradiación. Sin embargo, de la que hablamos cuando se contamina alguna fuente de agua o suelo, una exposición crónica en la radiación puede causar cáncer. En el suelo, como ya habíamos dicho, existen estudios que demuestran que por esta radiación natural existen distintas concentraciones de elementos radioactivos, ¿no? Ahí vemos torio, uranio y algunos de radón. Ahora, ¿cómo se va a tener esta concentración o este nivel de radioactividad? Pues existen diferentes factores que lo determinan, factores ambientales, tales como formación geológica, composición mineral, densidad del suelo, la permeabilidad o incluso la presencia de minerales arcillosos. En general, cuando hay contaminación del suelo es provocado por actividades humanas, usualmente cómo se tratan los desechos radioactivos. Si van hacia un pozo de cielo abierto, puede favorecer altamente la contaminación de suelos. En México, el 70% de los desechos radioactivos originados por actividades no energéticas provienen del área médica y el resto viene de aplicaciones industriales y de investigación. Y está regulado. Todas las organizaciones que utilizan fuentes radioactivas están regulados por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. Y dentro de estas regulaciones que tiene que ver también cómo se hace una disposición adecuada de estos desechos. La mayoría de las veces cuando vemos contaminación de elementos radioactivos hacia los alimentos, vienen del agua. Es la forma más común en la que un radionucleótido se va a incorporar hacia los alimentos. En México, ¿cómo es que se ha contaminado el agua? A pesar de que México no posee armas atómicas y apenas tiene 2 centrales nucleares que su fin principal es la generación de energía eléctrica, existen contaminación procedentes de fuentes radioactivas. En un estudio que realizó la Universidad Nacional Autónoma de México, hicieron una investigación durante 10 años y encontraron presencia de radionucleótidos, cesio 137, en suelos principalmente en el norte del país, o la mayoría hacia el norte del país. ¿Qué de raro sucede en el norte del país? Vamos a ver. Nuestro país vecino hacía ensayos nucleares, principalmente en el Océano Pacífico, dentro del territorio estadounidense. Sin embargo, pues muy cerca de las fronteras con México, principalmente en la frontera con California. Ahora, ¿cuántas centrales nucleares hay? Hay 437 reactores nucleares que poseen 30 países. De esos 437, 104 son de Estados Unidos y 9 fueron instalados cerca de la frontera de California, Arizona y Texas. Esta actividad para ensayos nucleares pues ha repercutido en la contaminación de suelos y de pozos. Cuando la UNAM hizo esta investigación, determinó que había poblaciones, por ejemplo, que estaban sufriendo algunos tipos de cáncer, etc. Y fue como empezaron a hacer estos mapas geológicos. Sin embargo, no es el único lugar donde existe contaminación. Hacia el centro del país, en Guanajuato, en otra investigación hecha por el Centro de Geociencias de la UNAM también, se dieron cuenta que en algunos municipios de Guanajuato
había casos de cáncer en niños. Cuando empezaron a hacer esa investigación, pues encontraron que ahí también los pozos estaban contaminados. Los resultados de ese estudio indicaron que el agua tenía radioactividad alfa 4 veces por encima del límite establecido en la norma 127, que es la norma para agua de consumo humano. Si bien, por ejemplo, este no está relacionado con las actividades de las centrales nucleares, se presume entonces que pudiera ser por el manejo de las fuentes radioactivas cuando se desechan, ¿no?, en tiraderos a cielo abierto, etc. ¿Qué pasa cuando un pozo está contaminado? ¿Qué se puede hacer? Bueno, primero tenemos la norma 127, que establece que el agua para consumo humano debe tener ciertos límites permisibles para la radioactividad alfa y beta de manera global. Esto se tiene que hacer a través de estudios cada cierto tiempo que dependen de dónde se está extrayendo el agua. Si es un agua que proviene de un pozo, se tendrán que hacer 2 veces por año, y si no, se tendrán que hacer de manera anual. Pero bueno, simplemente el análisis nos va a decir si estamos cumpliendo sí o no con la radioactividad. ¿Qué se puede hacer cuando el agua ya está contaminada? Existen diferentes métodos para su tratamiento. Todo va a depender del tipo de radionucleótido con el que esté contaminado. Puede ser intercambio de iones, ósmosis inversa, destilación, aireación, tratamientos con carbón activado, o se pueden utilizar también tratamientos mixtos. ¿Cuál es el mejor tratamiento? Es debido, tiene que hacer un traje a la medida. Se tiene que ver con qué tipo de radionucleótido está contaminado, y a través de eso se puede montar una tecnología adecuada. Para esto se buscan a los proveedores, que usualmente son quienes venden los equipos para el tratamiento del agua, y en conjunto con ellos se puede encontrar la mejor solución. Ahora, además del agua, ¿qué otras fuentes se deben de tomar en cuenta para nuestro análisis de peligros? Ya vimos estas que ocurren de manera natural, sí, pero también por intervención del mano del hombre. Sin embargo, hay otras que dependen de situaciones de desastres. Los peligros radiológicos también pueden ser consecuencia de una contaminación accidental o por liberación accidental de una instalación nuclear, una explosión, un desastre natural. A lo largo de la historia hay 2 eventos que vale mucho la pena mencionar al respecto. El que ocurrió en 1986 por Chernobyl fue un accidente demasiado grande. La explosión y el incendio de esta planta nuclear, aún en estos días, todavía hace que la zona no sea habitable. Si bien el evento de Chernobyl sigue teniendo consecuencias que son incalculables a través de diferentes generaciones y la zona sigue siendo inhabitable, uno de los eventos más recientes que ha puesto nuevamente en el mapa los peligros radiológicos fue la explosión o el accidente nuclear en Fukushima en el 2011. Es una situación bastante reciente, hace aproximadamente, hace ya 10 años, y fue primero pues de un desastre natural fue el tsunami, y después se provocó que estas olas gigantescas dañaran la central nuclear, y el accidente se clasificó con el nivel más alto. ¿Qué es lo que pasó? Pues, se produjo fusión del combustible nuclear y generó gran cantidad de hidrógeno. Explotaron 3 reactores y con esto se descargó grandes cantidades de radioactividad al medio ambiente. Aproximadamente 18,000 terabecquerelios fueron liberados al mar. Japón ha hecho frente a esta situación desde ese momento de distintas formas.
ha estado tratando el agua que fue liberado al mar. Hay estudios de cómo es que se va midiendo los milisieverts, como se puede ver en el mapa, las zonas que están rojas y amarillas, cómo ha ido disminuyendo esta contaminación. Han estado tratando el agua poco a poco, y en los tanques azulitos que se pueden ver en la pantalla es donde han estado almacenando el agua. Hay uno de los elementos que no han podido quitar, es el tritio, ¿no? Por eso es que siguen almacenando agua. Tienen sistemas avanzados para el tratamiento. Utilizan un sistema ALPS, Advanced Liquid Processing System, que logra eliminar 62 radionucleótidos de esta agua, excepto al tritio, ¿no? Como les decía. El tema es que ya no tienen capacidad de almacenamiento y ahora están en la discusión para poder vertirlo al mar. Están haciendo justamente un análisis de riesgo porque falta agua por tratar y tienen que pues solucionar. Sin embargo, este vertido del agua podría perjudicar las relaciones entre Japón, sus vecinos, China, Corea del Sur, ¿no? Que pues no van a estar contentos, ¿no? Se dificultaría el comercio de los productos que de ahí se producen, sobre todo son cultivos de arroz, cultivos provenientes del mar. Ahora, el tritio tarda más o menos 10-12 años en descomponerse y pues ahorita es un tema que está muy latente en discusión y que seguimos en espera de saber qué es lo que va a suceder. ¿No? Los líderes del gremio temen que los consumidores se nieguen a comprar los productos de la región. En 2019, representantes dijeron que era equivocado que verter el agua era una opción. Sin embargo, pues los tanques se siguen llenando, se siguen acumulando y el tiempo y la capacidad de almacenamiento pues se sigue agotando. Esperemos que pues dentro de poco se logre una solución sin tanto impacto ambiental. Ahora, el accidente nuclear en Fukushima tuvo consecuencias en otros países. En Estados Unidos se vio afectado porque se detectaron partículas radiactivas que venían dispersas en el Océano Pacífico, y también Europa determinó que había contaminación por yodo y cesio proveniente de la planta. Las consecuencias en la salud, pues existe una mayor probabilidad de desarrollar tumores, ¿no? Y luego del accidente se tuvo un brote de niños recién nacidos que tuvieron problemas de tiroides. Ahora bien, Japón en este sentido es relativamente abierto con la información. Se analizan todos los productos y a partir de ese evento se establecieron límites más estrictos que inclusive las normativas internacionales. ¿Cuáles son las normativas internacionales? Bueno, tenemos principalmente Comunidad Europea, que tiene límites, sobre todo para cuando se va a importar alimentos para lactantes, productos lácteos, otros alimentos, o excepto alimentos secundarios, y alimentos líquidos, ¿no? Nos especifica cuál es el radionucleótido en particular y los límites establecidos. Como pueden ver en la tabla, los que maneja Japón están muchísimo más estrictos. Estos de la Comunidad Europea se parecen muchísimo también a los que maneja FDA. Y bueno, tenemos aquí también los del Códex. Usualmente estos límites se establecieron para la importación de productos después de una catástrofe nuclear. La mayoría van dirigidos a alimentos para lactantes. Recordemos que
el primer evento del que les hablé fue el de Chernobyl, donde se vio afectado gran cantidades de leche en polvo, ¿no? Incluso en México tuvimos nuestro evento de leche comprada proveniente de Irlanda, ¿no? Que venía contaminada y que fue a dar a la Conasupo y que tuvo ya un destino bastante oscuro. Ahora, en México teníamos una norma sobre límites máximos permisibles de la contaminación por radionucleidos de alimentos para consumos de productos importados. Esta normatividad se estableció después de este escándalo que fue bastante mediático de la leche contaminada proveniente de Irlanda que compró la Conasupo. Sin embargo, en el 2004 la FAO pidió que se cancelara la norma, pues establecían límites más estrictos que en el resto del mundo. Actualmente existen normas en México para la exportación de productos frescos. Más adelante las vamos a revisar. ¿Dónde podemos saber si el producto que estamos comprando tiene alguna relación con o está contaminado por peligros radiológicos? Bueno, para esto vamos a utilizar las bases de datos comunes, tanto la de FDA de retiros y la de RASP en Comunidad Europea. En la FDA hice una búsqueda y actualmente no hay ninguna alerta, pero buscando en la de RASP de Comunidad Europea, vemos que la última alerta establecida por peligros radioactivos pertenece al 2021 y es por altos niveles de radioactividad en hongos congelados provenientes de Ucrania, ¿no? Así es como se pueden buscar. Nos metemos a las bases de datos y podemos saber si alguna de las materias primas que estamos comprando puede ser sujeta a uno de estos riesgos, ¿no? Ahí si le damos clic o vamos a revisar de manera más puntual la alerta, podemos ver cuál es el radionucleótido involucrado. En este caso es cesio 137, que es el que veíamos que más común se acumulaba en los suelos, y por cuánto se excede. Nos dice que los niveles máximos deberían ser de 600 becquerelios y las muestras que tomaron tenían 2.304 becquerelios, por los cuales se regresa al proveedor. Ahora, medidas como fabricantes, ¿qué se puede hacer? ¿Mi producto es radioactivo? Bueno, la radioactividad se puede medir utilizando diferentes técnicas como un contador de Geiger, espectrómetro de rayos gamma o un contador de centelleo líquido o proporcional. Sin embargo, y no solamente para este tipo de pruebas, sino para cualquier prueba, el laboratorio deberá estar acreditado, de preferencia en ISO 17025, para garantizar pues la repetitividad, la reproducibilidad y sobre todo la validación de estas técnicas analíticas. Al momento no hay ninguna técnica aplicable a todos los alimentos. Las más aceptadas son detección de hidrocarbono y ciclobutanona en alimentos ricos en grasas, resonancias de espines electrónicos para alimentos que contengan huesos, termoluminiscencia para alimentos que contengan silicatos u otros minerales, y la dosimetría, que se utiliza sobre todo en las personas para determinar la dosis absorbida. Esta se utiliza más en aquellas personas que trabajan, por ejemplo, en laboratorios de rayos X. Otras técnicas que se intenta desarrollar están basadas en la detección de daños o mutaciones en ADN, valoración de daños celular. Sin embargo, pues apenas se está trabajando sobre estas metodologías. Ahora bien, de acuerdo con la normatividad en México, tenemos una norma que es la 033,
la radiación de alimentos, dosis permitidas en alimentos, materias primas y aditivos alimentarios. Ahí nos dice de manera muy clara, y me voy a permitir aquí subrayar un poco con el cursor, bueno, señalar, ¿no? No existe metodología analítica que permita demostrar que un producto ha sido irradiado, ¿no? Lo que provoca un trato discriminatorio con respecto a otros países en que se permite la irradiación de materias primas y productos a dosis mayores que las establecidas en la norma oficial, que la norma oficial mexicana nos ocupa. ¿Se acuerdan que esta norma había mencionado que se canceló? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Muy bien. Lo que se hace, entonces, se tienen, cuando se van a exportar productos, existen lineamientos para la exportación de productos con tratamiento de irradiación, y ahí viene justamente para ser competitivos con estos países donde sí se permite la irradiación, pues se aplican procedimientos para lo que decía, para los mosquitos, para la prevención de germinación, para el control microbiológico, y en estos lineamientos establecidos por Zagarpa se pueden encontrar las dosis que están o que requieren para la exportación. Si tú tienes o compras algún producto vegetal de exportación o que pudieras tener sospecha que vienen de alguna fuente que pudiera estar contaminada, hay que pedir los certificados de análisis de irradiación de tu producto, de preferencia que sea un proveedor acreditado ante alguna norma GFSI, ¿no? FSC 22000, SQF, BRC. Si estás en una zona donde pudiera estar los suelos contaminados, ya vimos el norte del país o en el centro Guanajuato, eso debe estar muy bien declarado en tu análisis de peligros. Resultados análisis del agua, sobre todo si se va a utilizar como materia prima o va a tener contacto directo con el alimento, es obligatorio con base en la 127, y si detectas que está fuera de los límites alfa o beta, pues tendrás que tener algún tratamiento específico para esa agua que viene del pozo. Hay que tener un plan de preparación y respuesta a emergencias en caso de que se vuelva a presentar otro desastre nuclear, ¿no? Sí, ¿qué pasa si tenemos proveedores de esos países involucrados? ¿Cuáles serían los nuevos controles para la aprobación de estos proveedores? Y bueno, todas estas decisiones deberán de estar adecuadamente fundamentadas en tu plan control de peligros. Se recomienda también mucho que tengas un cuestionario de los proveedores, sobre todo para saber si estás comprando directamente con un productor que pudiera estar afectado por alguna zona, ¿no? De suelos contaminados, agua contaminada, o bien le estás comprando a un broker. Tener toda esa información es muy importante para guardar la trazabilidad. Y pues esto ha sido todo por esta parte de peligros radiológicos. Espero haya sido de utilidad. Te leo en los comentarios y síguenos en nuestro blog, Del Cerdo al Taco. Hablemos de inocuidad.